Trazado del patrón de cuerpo de 2 piezas y manga de 1 pieza. Este patrón se emplea en prendas muy estrechas o muy anchas, como sudaderas o camisetas. Además, a partir de él se obtiene el patrón de la camisa. Tiene como particularidad que las piezas de delantero y espalda son iguales, y que el delantero no sigue la forma del esternón. Para realizar este patrón necesitaremos los medios contornos de pecho, cintura y cadera, los largos de sisa, de busto espalda y de busto delante. Para la manga, el largo desde el acromion y el contorno exacto de puño. Los puntos de referencia para la toma de medidas son, como internos, la séptima vértebra cervical, la cuarta lumbar, el gran trocánter, el acromion y la muñeca. Como externos, el pezón y la punta de caja de cuello. También será necesario colocar una cinturilla de prueba. Podéis encontrar cómo tomar estas medidas, los puntos de referencia y la colocación de la cinturilla de prueba clicando en el post de la página. Trazado del cuerpo. Marcaremos un punto que representa la séptima vértebra cervical. Desde este punto trazaremos otro a una distancia igual a la mitad del recorrido de la medida de sisa más 1 centímetro. Puede calcularse también como un cuarto de pecho más 11 centímetros, dividido entre 2, más 1 centímetro. Marcaremos desde la séptima un punto a la distancia de la medida de sisa, equivalente a un cuarto de pecho más 11 centímetros. Este punto señala el nivel de la línea de sisa. Marcaremos a partir de la séptima un punto a una distancia igual al largo de busto-espalda. Este punto corresponde al nivel de cintura. Desde la cintura marcaremos otro punto equivalente al largo de cadera. Este largo puede calcularse como 2/3 de sisa, un cuarto de pecho más 11, multiplicado por 2 y luego dividido entre 3. Así obtenemos el largo de cadera. Marcaremos el punto inferior, que representa el bajo de la prenda. Trazaremos 3 líneas perpendiculares a la línea de mitad de espalda, con una medida igual al ancho del delantero, calculado como 2/5 del medio contorno de pecho. La primera horizontal superior será la línea de séptima, la segunda la de media sisa y la tercera la de sisa. Uniremos los extremos de estas 3 líneas con una vertical, será la línea de costadillo. Prolongaremos la horizontal de sisa desde esa línea de costadillo 1/8 de pecho. El ancho total de la sisa se establece como un cuarto del medio contorno de pecho. Este patrón divide la sisa en 2 piezas, por eso, un cuarto dividido entre 2 nos da que el ancho de media sisa equivale a 1/8 de pecho. Esa prolongación es el medio rectángulo de sisa. En el nivel de cintura, sobre la perpendicular a la línea de mitad de espalda, colocaremos el medio contorno de cintura. Será el entalle lateral de cintura. En el nivel de cadera, sobre la misma perpendicular, colocaremos la media medida de cadera. Representará el entalle lateral de cadera. Bajaremos este punto, paralelo a la línea de mitad de espalda, hasta cruzar con la línea inferior o debajo. Trazaremos la costura lateral. Sobre la línea de séptima, desde la séptima vértebra cervical, marcaremos un punto a 1/8 de pecho más 2 centímetros. Desde allí subiremos un cuarto de la medida calculada, será la punta del escote de espalda. Trazaremos el escote. Bajaremos desde la intersección de la línea de séptima con la de costadillo, el doble de la distancia que subimos para la punta de escote. Desde ese punto inferior desplazaremos 1 centímetro hacia la costura lateral y trazaremos la línea del hombro. Trazaremos la parte superior de la sisa espalda desde este último punto, hasta la intersección de la línea de media sisa con la de costadillo.
La parte inferior de la sisa irá de esa intersección al punto final de la línea de sisa, dentro del medio rectángulo. En la línea de mitad de espalda, desde la séptima, marcaremos un punto a 1/8 de pecho y trazaremos el escote del delantero, uniendo ese punto con la punta de escote. Entraremos la sisa en la línea de media sisa 1 centímetro hacia adentro y trazaremos la sisa del delantero. Especularemos ambas piezas. La mitad de espalda, en la pieza delantera, será la mitad delante. La línea de costadillo en la espalda será la línea de avance de costadillo en el delantero. Y la línea de encuentro detrás o ancho espalda será, en el delantero, la de encuentro delante o ancho delante. En este patrón ambos encuentros se igualan, considerándolos como 2/5 partes de pecho. Las holguras en el patrón. Prepararemos el patrón para añadir las holguras. Trazaremos líneas paralelas a las de mitad de espalda y de mitad delante, desde la línea de sisa hasta la mitad del hombro en ambas piezas. Trazaremos otra línea que divida espalda y delantero a igual distancia de media sisa y sisa. Cortaremos todas las líneas por encima de la sisa en ambas piezas. Una vez colocadas las medidas en el patrón superior de 2 piezas, añadiremos las holguras. La primera será la holgura de encuentro o ancho de sisa, que amplía el hombro, la media sisa. El encuentro de espalda y la línea de sisa, equivalente a la media medida de pecho. Por norma, daremos un resisado vertical a la sisa igual a la media holgura de encuentro. Podemos ajustar el ancho definitivo de hombro reduciendo la holgura horizontal en la parte superior, sobre la media sisa. Complementaremos la holgura de pecho en el ancho del rectángulo de sisa. Normalmente, la holgura del rectángulo de sisa es de 1 centímetro, aunque puede aumentarse según la prenda. Añadiremos la holgura deseada en cintura y en cadera. Trazaremos la costura lateral con estas holguras. El patrón masculino con holguras positivas tendrá esta apariencia. Las holguras dependen del tejido y de la apariencia buscada. En algunos casos pueden ser negativas, entonces las piezas se solapan reduciendo anchos y largo de sisa. El patrón con holguras negativas tendrá este aspecto. Muchas veces se combina con tejidos elásticos. En esos casos se aplica un porcentaje de reducción sobre el ancho de las piezas. Si aplicamos un 10% el aspecto será este. Dale al like y suscríbete, si te gusta. La manga del patrón. Para este patrón desarrollaremos una manga de una pieza. Antes de empezar el trazado mediremos el contorno de sisa que será la suma de la sisa del delantero y la espalda. Esta medida debe tomarse con la cinta de canto para mayor precisión. Trazaremos una línea recta, paralela a la línea de sisa del cuerpo, que delimite la altura de la copa. En la mitad de esta línea marcaremos un punto. Desde él, trazaremos una perpendicular cuyo recorrido sea la quinta parte de la suma de ambas sisas. Trazaremos otra paralela a la primera que pase por el extremo de esa perpendicular. Desde el punto central de la línea superior, trazaremos un arco con un recorrido igual a la mitad de la suma de las dos sisas. Marcaremos los puntos de intersección con la línea inferior. El punto superior será la cúspide de la copa de manga, y los dos inferiores, la línea de sisa de la manga. Uniremos estos tres puntos formando un triángulo. La parte izquierda, correspondiente al delantero, la dividiremos en 4 partes iguales y marcaremos la mitad del primer espacio sobre la línea inclinada. La parte derecha, correspondiente a la espalda, se dividirá en 3, y marcaremos la segunda división sobre la línea inclinada.
En la intersección del primer cuarto, bajaremos 1 centímetro y marcaremos. En la del último cuarto subiremos 1 centímetro y marcaremos. Desde la cúspide de la manga marcaremos 2 centímetros sobre la línea de cabeza de manga. Uniremos todos estos puntos con curvas, salvo la línea a 2 centímetros de la cúspide. En el último tercio haremos que la curva descienda medio centímetro. La línea de cabeza de manga debe ser suave. Podemos borrar las líneas de construcción, mantendremos la de cabeza y la de mitad de manga, que es el recto hilo. Colocaremos el piquete entre el centro de la manga y el punto a 2 centímetros de este. Ya no necesitaremos los puntos de construcción. La línea de cabeza, trazada de esta forma, tendrá 1 centímetro más que la suma de las sisas de delantero y espalda del cuerpo. Desde el centro de la manga colocaremos el largo total y trazaremos una perpendicular al recto hilo. Será el bajo de manga. A cada lado del recto hilo marcaremos la mitad del contorno de muñeca más la holgura deseada. Por último, uniremos estos puntos con los de la cabeza de manga y marcaremos el largo de codo si lo tenemos. Si no, podemos calcularlo como 9/16 del brazo. Podemos terminar el trazado con la manga corta. Generalmente, su ancho es de 2/3 de la línea de sisa de la manga, repartidos a ambos lados del centro. Su largo suele calcularse a 3/4 de la distancia entre el ápice de manga y el nivel del codo. Marcaremos los puntos que definen el bajo y la costura de la manga y los uniremos. La copa será la misma, ya que a esta no le influye el largo. Bye bye.